Alabado Dios. Dije alabado Dios. Dije alabado Dios. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Qué bueno que están con nosotros en esta noche. Ustedes a través de la televisión, qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que tenemos a John, Dr. Gray. Dr. Gray, le hemos extrañado unas cuantas veces. Aquí estoy. Eso es bueno, muy bueno. Gabriel, Lauren, Joseph y también el Dr. Watts. Y alabado el Señor. Vamos a cambiar un poco el rumbo en esta noche. Vamos a tratar con Israel y la situación que está sucediendo en esa tierra. Nosotros ya lo hemos tratado en los últimos 2 días en la televisión, en la mañana, y esto es algo que el mundo, realmente tan terrible como es, deben de conocer, deben de verlo. Realmente es muy difícil para la gente entender este tipo de actividad. Mientras el mundo musulmán ha hecho lo que ha hecho, cortando la cabeza de bebés, realmente y todo tipo de tortura que usted puede imaginar. Es una situación pues muy triste. Así es. Y debemos de presentar esto para que el mundo pueda ver lo que está sucediendo. Y debemos llorar por Israel. El Señor me hizo hincapié hoy que oremos para que Dios le dé a sus líderes sabiduría sobre lo que deben hacer y que ponga confusión en el corazón de sus adversarios contra de ellos porque buscan robar, matar y destruir, ¿no? Sé que Israel está muy lejos de Dios, eso yo lo puedo entender. Escuché recientemente que en las noticias varios israelitas estaban en un lugar en Tel Aviv, me parece que fue, y había un general allí con ellos. Y él dijo, yo quiero que todo el mundo sepa que nosotros no creemos en Jesucristo, dijo él, o afirmó él. Ellos tienen suficientes problemas sin causarse más problemas al decir algo así, diciendo lo que han dicho, ¿no?, de Cristo. Leí recientemente que el primer ministro Benjamín Netanyahu, él es el primer ministro, ¿no? Sí, señor. Bien. Le hicieron la pregunta, ¿qué él hacía cuando tenía días libres? Él dijo, bueno, no tengo días libres, pero cuando tengo tiempo libre leo la Biblia. Y eso pues yo lo aprecié. Gracias a Dios por eso, ¿no? Bien. Donnie, vamos a empezar a estudiar hoy en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 11. Léelo, por favor. Apocalipsis 19, 11. Y vi el cielo abierto. Registra la hora profética final en cuanto a la segunda venida, sin duda el mayor momento en la historia humana. Y he aquí... Espera un momento, por favor, quiero leer eso una vez más. Registra la hora profética final en cuanto a la segunda venida, sin duda el mayor momento en la historia de la humanidad o la historia humana. Eso será increíble. Vamos a leer un poco más texto de lo habitual, pero yo siento que tenemos que hacerlo por lo que quiero decir. Adelante. Y he aquí un caballo blanco. En efecto, declara un caballo de guerra, Zacarías 14:3. Y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero. Fiel a sus promesas y verdadero a sus juicios. Él contrasta con el falso Mesías, Apocalipsis 6:2, quien no fue fiel ni verdadero. El cual con justicia juzga y pelea.
Se refiere a la manera de su segunda venida. y sus ojos eran como llama de fuego, Representa el juicio. y había en su cabeza muchas diademas. Representa el hecho de que Él no será el Señor de solamente un reino, Él será el Señor de todos los reinos. Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. No significando que es desconocido, sino más bien que definitivamente es incomprensible. Permanecerá incalzable al hombre, lo que significa que su profundidad no podrá ser limitada. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Habla de la cruz donde Él derramó la sangre de su vida, lo que le da el derecho de juzgar al mundo. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Su nombre revelado es la palabra de Dios porque Él reveló a Dios en su gracia y poder para ser conocido. Por eso el creyente puede decir, lo conozco. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballo, Nosotros estaremos con Él en la segunda venida. vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Se remonta al versículo 8, es la justicia de los santos, todos hechos posibles por la cruz. Y de su boca sale una espada aguda. Representa a Cristo que obra total y completamente en la esfera de la palabra de Dios. Para herir con ella las naciones. Todas las naciones se reúnen al anticristo en sus esfuerzos para destruir a Israel. Es la batalla de Armagedón. Y él los regirá con vara de hierro. Se refiere al hecho de que el Señor de la gloria no permitirá ni tolerará de ninguna manera, de ninguna forma, aquello que roba, mata y destruye. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La batalla de Armagedón. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Declara el hecho de que no habrá ninguna duda en cuanto a quién Él es realmente. Y vi un ángel que estaba en el sol, Indica el hecho de que la fe cree lo que está escrito, aun si la mente no puede comprender lo que está escrito. y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: Denota como es evidente supremacía sobre la creación. Venid y congregaos a la cena del gran Dios. Es simbólico, pero es dicho de este modo para proclamar la magnitud de aquel tiempo venidero. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y grandes. Indica el hecho de que el poder del Dios Todopoderoso no es oponente a aquellos que están en la tierra. El juicio será idéntico para todos. Y vi la bestia, Juan vio al anticristo dirigido en ese ejército poderoso. Es el hombre de pecado mencionado por Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. y los reyes de la tierra y sus ejércitos, Se refiere a todos los que el anticristo puede conseguir que se unan a él. Incluye a los reyes del oriente, Apocalipsis 16:2. congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Se refiere a Cristo, el gran ejército del cielo que está con él. Como se expresó, esta es la batalla de Armagedón. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, Se refiere a ambos que caerán en la batalla de Armagedón. con las cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Corresponde el arma de Satanás, que es el engaño. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Así es el destino del anticristo y el falso profeta y de todos quienes le siguen. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. El Señor Jesús dará la palabra en la batalla de Armagedón y lo que Él diga sucederá. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Declara el fin de este conflicto. El anticristo y sus ejércitos anunciarán al mundo lo que van a hacer en cuanto a Israel, pero el resultado final serán buitres comiendo su carne. ¡Oh!
Padre Celestial, gracias por tu palabra, por tu gracia, y pedimos en el nombre de Jesús que nos unjas para entregar lo que creemos que nos has entregado, para entregarlo al pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que el panel se sienta libre de participar cuando quieran hacerlo, por favor. La pregunta, después de haber visto lo que hemos visto en las últimas horas o días, ¿cuál es el futuro de Israel? ¿Cuál es el futuro de estas personas? Esta pequeña nación, pero aún que es una de las naciones más poderosas en el mundo, que tiene un lugar y una posición que es totalmente distinto a cualquier otra nación del mundo, simplemente por las promesas de Dios, aunque están lejos de Dios. Y no me malinterpreten. El ser salvo, para ser salvo hay que aceptar a Cristo. Nuestros amigos judíos, si los amamos totalmente, ¿no? Pero a menos de que acepten a Jesucristo, no son salvos. No son salvos porque no son salvos porque son judíos, y usted no es salvo porque hace cosas buenas. Somos salvos porque aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Rey de Reyes y Señor de Señores, y escogido entre 10,000. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vemos que una gran parte del mundo está en contra de ellos y no se lamentarían si fuesen destruidos totalmente. ¿Cómo podemos ver a personas que dicen que lo que está sucediendo con las cabezas de niños se las están cortando, atrocidades cometidas, y están diciendo que eso es satisfactorio? Realmente, aunque Israel está lejos de Dios, yo no quisiera estar de ese lado de la ira de Dios. De ninguna manera decir palabras de juicio sobre Israel en esa capacidad. Yo no quisiera hacer algo así. Pero Israel tiene días grandes en su futuro, pero antes de esos grandes días, ellos van a tener días amargos, difíciles, horribles, y no están lejos, podemos decirlo así. Y la palabra de Dios nos dice cuáles son esos días. No se los leí esta noche, solamente leí sobre la segunda venida, pero eso es lo que va a salvar a Israel, la segunda venida. Y Israel va a aceptar, y no está lejos esta situación, ellos van a aceptar al anticristo como su Mesías. Y ese tiempo pues llegará. Ellos explicarán al mundo, aquí le dijimos, aquí está este hombre realmente que están haciendo estas grandes cosas, y qué es eso que ellos van a hacer. Esas grandes cosas que va a hacer es que va a dejar que Israel reedifique su templo. Y obviamente eso es algo muy especial para Israel, el reedificar ese templo. ¿Y cómo sucederá eso? Porque el mundo musulmán odia a los judíos, como lo hemos visto. Es obvio ante el mundo en los últimos días que les odian. Entonces, ¿por qué o cómo van a permitir que Israel reedifique su templo? Lo va a hacer, creo, con esto en mente. Escuché a Clark Clifford decir lo siguiente. Él era un asesor a todo presidente democrático hasta Jimmy Carter. Y él, escuché que él, bueno, no sería un testimonio, ¿no? Pero yo escuché cuando él dio un poco de un relato, digamos así, de su lugar y su posición en la sociedad democrática o demócrata desde Harry Truman hasta Jimmy Carter.
y eso pues es bastante. Él fue el asesor más joven que Truman había tenido, el más joven. Y Truman estaba batallando en su mente, en su espíritu, qué iba a hacer con Israel, si le permitían que ellos tuviesen su propia nación, si se llamaría Israel o si tendría otro nombre. Y escuché que Clifford dijo, escuché contar el relato, ¿no?, en una entrevista en la televisión sobre esto. Él dijo que él realmente no tenía suficiente peso para tener una reunión con el presidente. Él podía estar en las reuniones, pero se quedaba siempre callado. Y él escribió una carta al presidente y se la entregó a un hombre que tal vez iba a tener la oportunidad de entregarla al presidente. Le pidió, por favor, entréguele esta carta al presidente. Así lo haré, le dijo. Y en la carta él decía que nosotros tenemos que poner el prestigio y el poder de los Estados Unidos tras el establecimiento de la nación de Israel, para que tengan su propia nación. Y en segundo lugar, debe de estar dentro de las fronteras bíblicas. Y en tercer lugar, debe de llamarse Israel. Porque habían fuerzas poderosas. George Marshall, quien era el mejor amigo de Truman, pero él demandaba que el presidente no debes de darle a los judíos esa tierra, etcétera, etcétera, o ninguna tierra. Él estaba equivocado, pero bien. Aproximadamente unos 2 o 3 días después, él le preguntó a aquel hombre, le dio al presidente mi carta. Sí, así lo hice, le respondió. Y tal vez unos 2 o 3 días después de eso, el presidente, a través de la secretaria, le llamó y le dijo, el presidente quiere una audiencia con usted, quiere verle, esté en su oficina a las 8 de la mañana. Y él pensó, pero ¿qué quiere el presidente conmigo? Porque la carta no le pasaba a él por la mente en ese momento. Y él pensaba, bueno, tal vez hice algo, tal vez me van a despedir. Bueno, de todas maneras, él fue allí la próxima mañana a las 8 de la mañana y vio allí su carta que estaba en el escritorio del presidente y estaba abierta. Y él estaba allí ante la oficina del presidente. Y finalmente el presidente levantó la vista y le dijo, Clark, ¿por qué usted se siente como se siente? ¿Es usted judío? No, señor presidente, yo no soy judío. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué usted siente como se siente sobre Israel? Y él respondió que no sabía que el presidente le iba a hacer esa pregunta y no sabía qué contestar. Y le dijo, lo dije simplemente así, señor presidente, yo siento lo que siento porque eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Y él me miró, no me dijo nada. Y no sé si mi carta tuvo algo que ver con poner algún tipo de presión sobre él o no, no lo sé, no tengo idea. Pero finalmente le dijo, Clark, está bien, te puedes marchar. Y él dijo, en unas cuantas horas anunció al mundo que él iba a poner el poder y el prestigio de los Estados Unidos tras eso. Y permítame decirle, una de las razones por las cuales América ha sido bendecida por Dios es esa. Así es, así es. Y América hoy en día está en una encrucijada. Escuché a C.A. Ward decir en una ocasión, y estaba en lo cierto, él dijo, si nosotros apoyamos a Israel, él dijo, no me refiero a apoyar su mal comportamiento si hay alguno, estoy diciendo que si apoyamos a Israel, Dios nos va a ayudar. Sea lo que sea que enfrentemos, Dios nos va a ayudar si nosotros apoyamos a Israel. Maldeciré a aquellos que te maldigan, dijo Dios, y bendeciré a aquellos que te bendigan. Y esa promesa sigue vigente. Y maldición no quiere decir profanidad, quiere decir juicio.
yo juzgaré a aquellos que te juzguen y bendeciré a aquellos que te bendigan. Nuestra nación debe de bendecir a Israel. El presidente estuvo tarde en hacerlo, pero gracias a Dios que ayer ante el mundo dijo, estamos a favor de Israel. Sí. Gracias a Dios por eso, ¿no? Y yo creo en ver en la palabra de Dios que el rapto de la iglesia es el próximo gran evento en el horizonte de los tiempos espirituales. En los últimos días vendrán tiempos difíciles, pero yo creo que el mundo realmente no lo sabe o no lo entiende, pero el rapto de la iglesia está muy cerca. Y yo quiero reiterar eso una vez más, no lo estoy diciendo muy bien. Yo creo que el rapto porque el Señor mismo descenderá desde los cielos con voz de mando y trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivamos seremos arrebatados en las nubes para estar con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alguien debe de exaltar a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Él vuelve. Amén. Y primero que nada, Él viene a buscar a sus hijos. Sí. A sus santos. Amén. Aquellos que le aman, aquellos que le han aceptado. Él va a volver. Y luego el mundo va a entrar en una tribulación como jamás ha visto antes en su historia. Jesús dijo que nunca ha habido nada como ello y jamás habrá algo como ello. La gran tribulación. Allí es cuando el anticristo será presentado y él va a buscar tomar control de todo el mundo y sobre todo para destruir a Israel. Eso es lo que él va a querer hacer. Va a buscar destruir a Israel. Y una de las cosas de la gran tribulación, lo que va a suceder es que precisamente Israel así va a poder volver a Dios. Para eso no lo van a hacer hasta el final, pero el anticristo buscará completamente destruirles, acabar con cada judío. ¿Correcto en eso, John? Sí, Señor. De hecho, yo siento la presencia del Señor. Perdón, hermano. A ver, cuando usted habla de el regreso del Señor, permítame recobrar mi compostura. El pueblo judío es la niña de los ojos de Dios, el vientre del Mesías. Satanás ha querido destruirlos, pero en las promesas de Dios vemos en muchas escrituras, vemos su firma, vemos en el libro de Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 37, la introducción al nuevo pacto, el Brit Hadashah, y en ello el Señor nos habla de la presencia del judío siendo por la eternidad como el sistema solar. Repite eso, por favor. Les digo que en Jeremías 31, versículos del 31 al 37, es la profecía del nuevo pacto, del Brit Hadashah, que Dios haría con la iglesia, el nuevo pacto, injertándolos, se hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá. La presencia del pueblo judío es esencial para dejarnos saber que el nuevo pacto existe. Para que Dios tenga a Satanás tratando de eliminar al pueblo judío sería algo contra su palabra, sería algo que comprobaría o podría poner a Dios como mentiroso. Él ha querido destruir al pueblo desde su tiempo, removiendo al pueblo judío. En esencia, nosotros decimos que el nuevo pacto es una mentira porque su presencia depende del nuevo pacto, o el nuevo pacto depende de su promesa. Y también vemos en el nuevo pacto su firma, como se encuentra en Jeremías, se encuentra en Zacarías 12. Disculpa, John, ¿qué tan especial es esa tierra, no? Las fronteras bíblicas de Israel, ¿qué tan especial es eso para Dios? Es una promesa de pacto. La tierra es mía y no será vendida para siempre. En otras palabras, Dios es el dueño y nadie la puede vender ni dividir, ni el pueblo judío. Él se la dio. Disculpa, ¿estás diciendo entonces que Dios
Entonces, y bueno, yo escuché a Benjamín Netanyahu decir que él trató de lograr que el Knesset, Sí, el parlamento judío, sí. que no cedan, que no le den eso, pero lo hicieron de todas maneras. Y estás diciendo que Dios se desagradó con dar esa tierra. Poco después de eso, el primer ministro de Israel en ese entonces era Ariel Sharon. Él tuvo un gran derrame, estuvo en una coma varios años y luego murió. Dios toma su asunto de la tierra muy en serio. Joel 3, del 1 al 3, el Señor dice que Él juzgará a las naciones que partieron su tierra y que partieron a su pueblo. Él le dio esa Así tierra a es, Abraham, y ¿no? Él se lo dio a Isaac y luego Jacob e Israel. Así que es parte de la ley y precedía a la ley bajo la dispensación de la promesa a Abraham. La tierra y el pueblo son especiales para Dios. Él llama a Jerusalén el nombre de su pueblo, donde pondrá su nombre. Hashem será en Jerusalén. Vemos eso en 2 de Crónicas Así es, 6:6. así es. Pero el vientre de Dios, el vientre del Mesías es Israel. Dios escogió este pueblo para traer al Mesías. Él los apartó hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliera. Pero es lo que vemos, hermano Swagger. Por eso es que Satanás aborrece al judío y por eso inspira a sus seguidores a borrar a los judíos de la faz de la tierra. Lo hemos citado muchas veces, no voy a tomar el tiempo para citar todo el capítulo, pero el Salmo 83 claramente dice que los que aborrecen a Dios alzarán la cabeza con astucia contra tus escogidos y quieren eliminar a Israel. En otras palabras, quieren exterminar, borrar, eliminar, como Adolfo Hitler lo quiso hacer. Quieren borrar al pueblo judío del mapa porque es lo que Satanás quiere hacer, obrando a través de la humanidad. Bien, pero permíteme decir lo siguiente. Hay algunos cristianos, no sé cuántos, pero hay algunos cristianos que dicen, no, Israel no debe de hacer nada contra esas personas ahora, que simplemente que las cosas sigan como deben de ir. Pero la Biblia dice que a menos de que venganza en contra de una obra de maldad se lleve a cabo rápidamente, el corazón de los hombres se dispone a hacer el mal, se establece haciendo el mal. Entonces, hemos escuchado esto de algunos cristianos que están diciendo que nada debería de suceder. Hermano Swagger, hay algunos que dicen que los judíos que viven en Israel realmente no son los judíos bíblicos. Ellos han creído una mentira y dicen que estos individuos son los Khazaris que venían de los Balcanes, lo que es conocido como Crimea el día de hoy, que no son verdaderos judíos. Están tomando lo que Dios dijo que en los postreros días, que por una segunda vez reuniría a su pueblo y sería una señal para el mundo de la fidelidad de Dios para su promesa. ¿De dónde sacan la idea de que no son judíos? Eso de hecho fue un libro alegórico escrito por un judío llamado Judá ben Haj Laví. Él escribió ese libro a los judíos que vivían en diáspora alrededor del siglo XII para animarlos a permanecer fuertes en el Señor y que guardaran su fe. Escribió de un rey, el rey Bashan, que aparentemente quería enterarse de la religión, así que hizo que un líder judío y un líder musulmán y cristiano vinieran a él, y se escribió en el libro Al-Khazaris. Fue el libro más popular, pero no fue un libro de historia, sino una alegoría. Y él básicamente hizo que los tres consultaran y hizo que el hombre musulmán hablara primero, y luego habló de cómo su religión salió de la religión abrahámica, y luego le pidió a los cristianos hablar, y el cristiano dijo que su religión salió de la religión abrahámica, y también el judío básicamente dijo, nosotros somos de la religión abrahámica y estos otros son nuestros hermanos. Así que aparentemente el rey Bashan aceptó el judaísmo y se dice que todo el país se convirtió al judaísmo, y de ahí salió. Después, cuando fueron esparcidos, entraron a Europa y luego entraron a Israel. Pero era una alegoría. El libro fue escrito solo para animar a los judíos, no fue un verdadero libro o un libro de verdad, y se ha malinterpretado. Entonces los judíos de Israel, Dios los ha regresado a pesar del holocausto, a pesar de lo que Rusia les hizo hace muchos años. Disculpa, yo vi a través de la televisión cuando el Congreso aprobó o votó para rechazar, estaba votando para rechazar o aceptar en a Israel. 1947, ¿verdad? Exacto. Yo vi eso. Fue la primera vez que yo había percibido la presencia de Dios a través de algo como eso, ¿no? A través de la televisión, cuando se llevó a cabo la votación. Se sentía fuertemente. Y yo creo que todo el mundo que estaba allí votó, con la excepción que creo que fue
Rusia. Varios países, pero sí, hay muchos países que votaron en contra de Israel. ¿O sí? Sí, muchos se abstuvieron y muchos votaron en contra. Bien, pero bueno, sucede que muchos votaron a favor. Sí, y luego muchos los Estados Unidos a votaron. favor. Los Estados Unidos votó e hizo la diferencia. Bueno, adelante, te interrumpí. No, bueno, permítame tratar con este componente. Una de las mentiras que se está promulgando más que cualquier otra cosa es que, y eso realmente me está frustrando esta semana, porque hay muchos en los Estados Unidos, en nuestro liderazgo, están diciendo esto, que han justificado la acción o las acciones de la Hamas, este asesinato brutal que han hecho, que es lo más horrendo que uno puede llegar a imaginarse. Ellos acaban de justificar y continúan vomitando esta mentira, porque dicen, bueno, está el pueblo palestino y ellos son oprimidos por Israel. Entonces, cuando hay un grupo de personas oprimido y atacan, la razón por qué lo hacen es por causa de la opresión. Entonces, la culpa de la persona que está oprimiendo. sí, exactamente eso es lo que están diciendo. Y esto no solo es un fulano por ahí que anda diciendo eso, no. Son miembros del Congreso. Son personas establecidas y organizaciones fuertes que dicen cosas así. Todos conocemos a una de las organizaciones como Black Lives Matter. Ellos lo han dicho. Yo lo leí en la programación anterior, las publicaciones que han hecho en las redes sociales. Entonces, la mentira más grande que anda circulando en el mundo, y no es nada nuevo, esta mentira ha existido desde hace como 75 años, es que Israel es un ocupante ilegal de la tierra. Esa tierra realmente debe ser Palestina, y por causa de esa opresión, por causa de Israel, eso ha causado que ese grupo sufra. Entonces ellos están atacando y defendiéndose, tratando de recobrar su tierra, y lo hacen a través de su fervor religioso y de su empuje religioso. Y una vez más, esto no es nada nuevo. Hemos visto a este grupo, al grupo del Hamas especialmente, hacer sus intifadas ya por varias décadas, regresando hasta antes de que yo naciera. Así que hemos visto esta acción que ha sucedido consistentemente, y por eso es que Israel siempre tiene cohetes en su territorio lanzados desde Gaza y del norte, del Hezbolá. Así que está esta situación en la que están apretando al pueblo de Dios del norte y del sur, o del oeste, perdón, y así es como las cosas se ponen. Cuando Israel responde de una manera defensiva, ellos son muy exitosos en señalar a Israel y decirles, miren lo que ellos han hecho. Por eso es que se están llevando los rehenes, porque ellos se llevan a gente inocente, y así de cobardes son. Toman a gente inocente, hablando de Hamas, y los ponen estratégicamente donde también tienen sus cuarteles y sedes terroristas, para que cuando Israel lleve a cabo su mecanismo de defensa estratégicamente, cuando llevan a cabo su estrategia, tienen que matar a seres humanos que no son parte de este grupo terrorista. Y así ellos pueden decir, miren, Israel es este horrible, horroroso monstruo. Y esto se le enseña a los niños, hermano Swagger. Le enseñan a sus niños desde lo más chiquito que uno pueda llegar a comprender, que los judíos, los hebreos son malos, son los pequeños Satanás. Y también les enseñan que Estados Unidos es la gran Satanás. Les enseñan que los cristianos son perversos y malos. Nos odian tanto como odian a los judíos, ¿no? Aborrecen a Estados Unidos porque Estados Unidos está de parte de Israel y porque aún es una nación cristiana. Y bueno, el dinero es el lenguaje que todos hablan, ¿verdad? Pero ellos aborrecen a Estados Unidos y a Israel y quieren aniquilarnos por completo. Entonces, la gran mentira, una vez más, tenemos que ser sabios, tenemos que darnos cuenta de esto. Ellos están diciendo que Israel es un ocupante ilegal. Y esta es mi opinión, voy a decirlo por lo que creo. Creo que es tiempo ya. Yo creo que Israel tiene que despertarse y darse cuenta de que en el año 2005, cuando le dieron la franja de Gaza al Hamas, fue un desperdicio, porque todo lo que ha pasado es destrucción desde entonces. Pero es tiempo. Han probado que no son capaces de dirigir, no tienen la habilidad de ayudarle al pueblo. El pueblo que está en la franja de Gaza está en una pobreza extrema, viven en situaciones horribles, y es por causa del Hamas, porque han cortado los recursos del pueblo, y cualquier dinero que han recibido, miles de millones de dólares, no va para la gente, sino para actividades terroristas. Y bueno, Israel tiene que tomar y recobrar esa tierra, es suya.
Y también Cisjordania, porque la autoridad palestina es lo mismo, es una cabeza diferente del mismo animal. Y por último, los altos de Golán no se puede negociar, no es algo que debe de rendirse, es de Israel. Y ella necesita tener defensas, fronteras que se puedan defender. Y la gente no sé si se da cuenta o no, pero la proximidad, cuando hablamos de la franja de Gaza a Jerusalén, son 60 millas, como de aquí a Nueva Orleans. No es una distancia larga. Cuando hablamos de la franja de Gaza, algunas de estas áreas que han sido diezmadas por el Hamas, es como de aquí a la otra cuadra. Está muy cerca, en proximidad. Deben tener defensas, tienen que tener esas fronteras. ¿Y usted piensa que Israel tomará control de Gaza? Está tomando esa dirección ahora mismo. De hecho, el gobierno, miren, han habido muchas divisiones en el gobierno por reforma judicial, pero el primer ministro Netanyahu y Benny Gantz han formado una coalición que es temporal, pero lo que significa es que ha creado cohesión en el gobierno, y eso yo lo veo como un gran precursor, paso necesario para poder avanzar con esta ofensiva fuerte que se necesita, que en este caso serían que las tropas entren a Gaza. Entonces su meta principal para recobrar, papá, usted lo dijo bien, no solamente son rehenes, son prisioneros de guerra. Y aparte de eso, están tratando de destruir estratégicamente al Hamas y sus fortalezas. Quieren eliminar al Hamas, pero para hacerlo, y lo saben, para hacerlo, deben tomar esa tierra. Y tengo que decirles esto también, especialmente en nuestro programa. Yo sé que hablamos muchísimo del presidente Biden y esta administración, y realmente no estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que esta administración ha hecho, pero tengo que darle, aunque ya se dijo fue un poco tarde, tengo que darle crédito a quien se lo merece, aunque no quisiera ver más del presidente Biden de esta administración. Tengo que darle gracias a Dios por lo que he visto, y el día de ayer y hoy el presidente habló. Hoy otra vez hubo un grupo de judíos que se reunieron, líderes judíos de la comunidad judía, y él trató con ellos, él vino y se presentó ante ellos. Y escuchándolo a él hablar, yo sentí que venía de su corazón. Yo no siento como que, bueno, hay veces como que él se salía del libreto, ¿verdad? Pero en este caso, cuando él se salió de ese libreto, yo sentí que el hombre de hecho estaba hablando de su corazón, de corazón. Y él expresó un amor por Israel. Ahora, tenemos que ver que se manifieste, que se muestre en los hechos. Pero estaba yo sintiendo un poco de ánimo. Hemos estado pidiéndole a nuestro pueblo orar por el liderazgo. Entonces, si vemos indicaciones de que Dios está respondiendo oración, poniendo la dirección correcta en el corazón de nuestros líderes, tenemos que seguir empujando y darle gracias a Dios. Yo no estoy de acuerdo con las políticas de la administración en muchas cosas, pero si se levanta y dice que los Estados Unidos está al 100% detrás de Israel y vamos a hacer todo lo que podemos para apoyarla, y amamos a Israel, yo creo que le doy gracias a Dios por lo que el presidente ha hecho. Hay que dar crédito donde lo merece. Damas y caballeros, oremos por el presidente y los líderes. El secretario del Estado va a ir hacia allá. En este momento va para allá porque están tratando de moverse estratégicamente para que los estadounidenses puedan traer a sus rehenes, a sus prisioneros de guerra y apoyar lo más posible. Y espero que continuemos haciéndolo, que no andemos en ambos lados de la situación. ¿Y a quién le importa? Miren, de hecho el presidente Biden habló con respecto a Irán, dijo más les vale tener cuidado, y aún están hablando de congelar ese dinero que enviaron y traer de vuelta el dinero que se envió. Bueno, el primer ministro Netanyahu dice que será ojo por ojo y diente por diente. Así es. El problema que tenemos es que hay demasiados cristianos que creen. Acércate un poco más al micrófono. El problema que tenemos es que hay algunos cristianos que creen en las mentiras de los medios, que en algunos aspectos Israel es un opresor, pero es una mentira. Israel no oprime a la población árabe, no los oprime. De hecho, aun cuando estuvieron en huelga y ellos atacaron o han atacado de una manera defensiva u ofensiva para una campaña, ellos advierten a esa área y les dicen vamos a bombardear, tienen que salir de aquí, pero el otro lado no lo hace. Sin embargo, hay algunos que llaman a Israel un estado apartheid y es una mentira. Es una mentira tras la otra. Una mentira tras la otra, sí. Eso sería mucho.
está Hay diciendo algunos- esas mentiras. Miren, hay gente en la iglesia, aún en la iglesia pentecostal, que no tienen una opinión alta de Israel. Y bueno, hay muchos sitios web que existen y es ignorancia desde el comienzo. Pero para aquellos que ven esta cadena, queremos que ustedes entiendan que nosotros debemos ponernos de parte de Israel y no crean en las mentiras de los medios de comunicación. Es horrible. Miren, como aquello, ¿cómo se llama esa cadena FDR o cómo? NPR. NPR. Bueno, miren, para mostrarles, ellos rehúsan publicar lo que hicieron el Hamas y llamarles terroristas. Les llaman peleadores de libertad. Y bueno, esto muestra la corrupción de los medios de Estados Unidos. Y bueno, la iglesia, miren, Israel no va a recibir un juicio justo de parte de los medios. Ahora, el New York Times finalmente dijo, bueno, hubieron 3 cambios de encabezados antes de llamarlos terroristas. Hablando de Hamas. ¿Qué ha sucedido? Se ha asignado a todo el mundo lo que realmente son cuando estamos hablando de destruir a bebés. Pero cuando hay líderes elegidos en el Congreso que rehúsan reconocerlo, y cuando hay líderes del Congreso delante de sus oficinas izando banderas palestinas, miren, ya suficiente con todo eso. Suficiente ya con todo eso. Esta gente es enemiga de Estados Unidos y están sentados en el Congreso de los Estados Unidos. Es demasiado. La iglesia tiene que ser vociferante en su apoyo de Israel. Tenemos que continuar, no retroceder, ni doblar rodilla, ni hacer el oído sordo, ni callar la boca. Tenemos que ser fuertes, vociferantes y pararnos firmes a favor de Israel. Y si lo hacen ustedes, Dios los bendecirá. Perdón. Bueno, adelante. Hermano Swagger, quería yo ofrecer lo que tal vez pueda ser un punto de partida en cuanto a una perspectiva. Jamás queremos bendecir lo que Dios ha maldecido. Muy bien. Mencionó usted los líderes de Israel anteriormente, al principio de este mensaje, de cómo su posición contra Jesucristo no es buena. Yo no creo que el creyente común entiende lo que la palabra de Dios dice cuando dice que oremos por la paz de Jerusalén. Esa es una escritura que se cita mucho, pero se dan cuenta que de hecho están orando para que ellos reciban a Cristo. Porque hago esta pregunta: ¿quién controla si las cosas salen bien o si las cosas salen mal en Israel? En la historia, lean el Antiguo Testamento, es Israel. ¿Quién controla lo que sucede en el futuro? Israel. El papel de la iglesia, hablamos de amar a Israel, ¿los amamos? Sí, claro que sí. Romanos capítulo 9 nos muestra cómo el creyente debe amar a Israel. Yo pido por mis parientes conforme a la carne para que sean salvos, dijo Pablo, para yo poder ser una maldición. Esteban perdió su vida para que esta gente se arrepintiera de haber rechazado a Cristo. Mi punto es este: amamos a Israel de la misma manera como a cualquier otra nación, y eso es mostrarles amor y de que están en la condición en la que están y que no se va a mejorar. Ninguna oración por la paz de Jerusalén detendrá la gran tribulación de su venida. Ya viene y se empeorará más hasta que se arrepientan de haber rechazado a Jesucristo. ¿Qué tragedia sería que oremos que cosas buenas sucedan en Israel, sin embargo no reciben a Cristo? Entonces, orar por la paz de Jerusalén no solo es orar para que la política y la situación nacional se mejore, realmente es orar para que el príncipe de paz, para que lo lleguen a conocer. Realmente es orar para que el reino de Dios venga. Es la oración del nuevo pacto. Estamos orando cuando decimos: Señor, hágase tu voluntad, venga tu reino. Es que Cristo regrese, y eso sucederá cuando Israel se arrepienta de su condición actual de haber rechazado a Cristo, y luego el Estado de Israel será bendecido.
Eso sucederá en la segunda venida. Amén, así es. Así es. Y eso va a suceder. Se nos terminó el tiempo y saben que vamos a terminar esto el próximo miércoles en la noche, a menos de que suceda el rapto, ¿no? Amén. Pero en serio, siento que es muy importante que el pueblo entienda lo que la palabra de Dios dice sobre esta situación. Muy importante. Realmente si remueve a todos los israelitas de la Biblia sería un libro estándar, ¿no? Porque obviamente sabemos que todo el Antiguo Testamento fue escrito por judíos, excepto la primera parte, ¿no? De todos modos, necesitamos orar por Israel. Y vamos a hacerlo ahora mismo antes de partir. Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia y oramos, Señor, como creemos que nos has dicho que oráramos, que sabiduría sea impartida a los líderes de Israel. Y Señor, que la sabiduría sea impartida a aquellos aquí en esta nación y en cualquier nación del mundo que no ven esto como lo que verdaderamente es. Pedimos tu ayuda. Oramos por aquellos, Señor, que roban, matan y destruyen. Que tú confundas sus mentes. Que ellos tomen decisiones que les cause problemas. Y, Señor, que de alguna manera todos encuentren a Cristo. Lo pedimos todo en el grandioso nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el domingo. Dios les bendiga.